Vamos a empezar con un taller de salud emocional y bienestar mental a cargo de José Antonio Galiani, es psicólogo, responsable del Centro Psicosanitario Galiani, que es un espacio destinado al trabajo de la salud mental y física de la persona y que radica aquí en Sevilla. Pues estamos deseando escucharle. Bien, buenos días a todas, los de todos hoy como que no, así que buenos días a todas. Y intentaré en estos 30 minutos que tengo que vuestro tiempo y vuestra energía, que entiendo que es lo más sagrado que tiene una persona, sea aprovechable al máximo. Y digo que es lo más sagrado porque el tiempo y la energía es finita, por lo tanto cuando se va ya no vuelve. Así que para mí el máximo respeto a estos 30 minutos que me vayáis a dedicar de atención. Y cuando digo de atención aquí y ahora. Si algo os quiero rogar es que estéis aquí y ahora y no allí o allá, porque este taller no servirá de nada si no contribuye a que estéis aquí y ahora. He hecho un taller de puerta grande o enfermería. Así que espero estar más cerca de la puerta grande que de la enfermería, en tanto en cuanto podáis seguirme y podáis yo ser capaz de ir hilando las ideas una tras otra para que podáis, cuando terminéis, ser un poco más conscientes, porque de eso se trata, que seamos más conscientes. Mirad, como muy bien ha dicho mi predecesor, el cambio en la sociedad es de secundaria importancia. Eso ocurrirá natural e inevitablemente cuando realicemos ese cambio en nosotros mismos. A eso le llamamos revolución interna. Este señor muy acertadamente ha dicho que las empresas no existen, que existen las personas. Por lo tanto, hoy me voy a dirigir a las personas. Lo que pasa es que este taller es peculiar porque, mirad, dicen que había un orador que se dirigió a un grupo de alcohólicos en una sala y les comentó que quería demostrarles de una vez por todas que el alcohol era el peor de los males. El orador puso 2 vasos encima de la mesa, uno con lo que parecía un líquido que era alcohol puro, sin diluir, otro de agua transparente y pura. Y cogió un gusano y lo puso en el vaso del agua. El gusano transitó por el agua y salió por el otro lado del vaso. Cuando cogió el mismo gusano y lo puso en el vaso de alcohol, el alcohol se desintegró a la vista de todos. Y dijo el orador, bueno, ¿qué? ¿A qué conclusiones llegáis? Y una persona en el fondo de la sala dijo, pues yo creo que si bebo alcohol nunca tendré gusanos. Este taller tiene muchos gusanos, es decir, vais a comprender, vais a entender y os va a llegar lo que queráis, cada uno que os llegue. Este taller no trata de daros más información, ni de daros más conocimiento, ni de convenceros de algo. Trata de que despertéis, además que ya es hora, entre otras cosas. Mirad, el mirarse a uno mismo en profundidad, con intenciones de aprender y de cambiar, es algo que a la sociedad moderna le gusta decir que hace. Pero os puedo decir, después de 30 años de profesión, que es sorprendente cómo la sociedad hace justamente lo contrario. No tiene ninguna intención de cambiar, no tiene ninguna intención de aprender. Y no lo hace, básicamente, porque espera que ese cambio, espera que ese aprendizaje, espera que esa educación provenga de dentro hacia afuera. Y eso es un gran error. La educación, el aprendizaje, tiene que provenir, porque espera que venga de fuera hacia adentro. La educación tiene que provenir de dentro hacia afuera. Este es el primer tip que quiero dejar hoy día. La mayoría de las personas que van a la consulta creen que son sujetos pasivos que vienen a ser iluminados o revestidos por un profesional, que no deja de ser un currante como otro cualquiera, y que gracias a lo que les está diciendo, pues no sé de qué forma muy bien, va a salir de allí pues como inmunizado ante lo que serían las cuestiones emocionales. Nada más lejos de la realidad. La misión de todo lo que estamos hablando hoy tiene que provenir de dentro hacia afuera. Y para eso es para lo que vamos a hacer este taller. ¿Y qué es lo que ocurre?
Pues que la mayor parte de nuestro día a día lo vivimos en el llamado piloto automático, es decir, de forma inconsciente. Por lo tanto, en mi profesión se suele decir que no es lo mismo estar despierto que estar consciente. Las cosas, los temas, los tips que hoy vamos a tratar aquí, trata para que además de estar despierto, estéis conscientes. Vamos a definir algunos conceptos. Los viejos filósofos de la escolástica decían que no se puede abordar, no se puede comprender, no se puede entender, no se puede aprender aquello que previamente no se había definido. Vamos a pasar a definir algunas de las cuestiones que vamos a tratar hoy día. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que esta es la base de esa revolución interior. Decía Bertolt Brecht, no acepto lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Eso es lo que hoy, entiendo, cada uno con el grano de arena que pueda, pretende aportar a este evento. Primer concepto que vamos a definir, educar. Educar es un concepto que, como sabéis, viene de la palabra educere, del latín. Hacia afuera. Ducere, guiar y conducir. Educar sería algo así como un aprendizaje que proviene del exterior y que la persona ha de asumir en sí mismo y expresarlo y desarrollarlo hacia las distintas actividades que lleva a cabo. Por lo tanto, sería más bien educar para educarse. Este concepto es muy importante. Educarse uno a sí mismo, no esperar que esa educación provenga constantemente del exterior, usar esos mecanismos. Segundo concepto, salud. Mirad, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y habla de bienestar mental. Por bienestar mental incluye tres conceptos: bienestar psíquico, de nuestros pensamientos, bienestar emocional y bienestar conductual o comportamental. Tercera palabra que trataremos hoy, emocional. Habla de las emociones en el sentido de impulso que induce a la acción. Por lo tanto, muchas personas consideran que las emociones es algo automático, algo que les ocurre, algo que proviene del exterior, y no se dan cuenta de la enorme ventaja que pueden tener en el momento en que son capaces de usar esos pensamientos y esas emociones en beneficio propio. A esto se le llama, ese concepto, inteligencia emocional. La inteligencia emocional, la misma palabra lo dice, inteligencia, capacidad de adaptación, y emocional de las emociones. Por lo tanto, inteligencia emocional sería algo así como la capacidad de adaptar nuestros pensamientos y nuestras emociones a las circunstancias que tengamos en cada momento. Decía Aristóteles, se lo decía a su hijo Nicómaco cuando lo estaba educando, que todo el mundo tiene derecho a enfadarse, que eso es algo muy sencillo, pero que lo verdaderamente difícil es enfadarse con la persona adecuada en el momento justo, en el grado exacto y en el momento oportuno. Y eso ciertamente no resultaba ya tan sencillo. Y eso lo decía Aristóteles hace, yo creo que bastantes cientos de años. Tercer concepto, bienestar. Viene de la palabra latina, bien, bonus, significa elevado grado, estar, existir. Por lo tanto, el bienestar será un elevado grado a la hora de existir. El bienestar es visto para algunas personas como un estado, y yo creo que eso es un error. El bienestar es un proceso. Lo del estado de bienestar no existe. Es una posición continua, una disposición continua, una actitud continua al mejoramiento. Nunca se llega a un estado de bienestar, sino que una persona se dispone al bienestar. Este es otro concepto también muy importante a la hora de no conseguir esa deseada salud emocional y bienestar mental. Y es que las personas ven esos conceptos como algo a lo que hay que llegar, en vez de ser conscientes de que es algo a lo que hay que trabajar todos los días y disponerse. Es verdad que esto causa mucha frustración, pero es que esa es la vida. Yo creo que si cuando nacemos nos dicen que vamos a coger aire y soltarlo cada aproximadamente 2 segundos, diríamos que qué tontería. Una vez que lo tengo, ¿para qué lo tengo que soltar, no? Sin embargo, a eso se le llama respirar. Bueno, pues igual pasa con la vida.
El hecho de disponerse hacia una cuestión y luego ser capaz de reflexionar sobre ella sería como la respiración fisiológica. Coger aire, echar aire constantemente. Y por la cuenta que nos trae, más vale que lo hagamos con cierta reiteración. El último término, mental, del latín mentalis, relativo al pensamiento. Mirad, en la mayor parte de nosotros el proceso mental es un proceso automático, es un proceso que parece involuntario. Podríamos decir que estamos como poseídos por nuestra mente, por nuestros pensamientos. Todo el mundo siente que tiene un diálogo interior que le conduce, que le pilota, que es como quien le lleva en volanda. Ese diálogo interior es de lo que trata básicamente el taller que vamos a hoy día estar exponiendo. Lo que pasa que ese diálogo interior significa hacernos responsables de lo que estamos pensando. Y a la mayoría de las personas no les gusta esa responsabilidad. Prefieren que eso dependa de mi pareja, de mi jefe, de mis compañeros, de mis hijos, del día de hoy que está nublado o de cualquier cuestión. Por lo tanto, hacernos responsables de nosotros mismos es el hecho fundamental para obtener, para disponernos, para posicionarnos en una adecuada salud emocional y bienestar mental. Sigo un poco más. Esto no me convierte en alguien muy popular, pero bueno, lo tengo que decir porque realmente es de lo que trata este taller. Un poco de historia. Decía Gandhi, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en actos. Cuida tus actos porque serán costumbre. Cuida tu costumbre porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Bueno, esto no solo lo decía Gandhi. Hace 2600 años también Buda también lo dijo. Buda se dio cuenta, la palabra Buda significa el iluminado, el consciente. Buda se dio cuenta de una verdad que ahora hablaremos un poquito más adelante. Pero es que Lao Tse también con el taoísmo se dio cuenta de esa verdad. El mundo, sin embargo, no estaba listo para comprender lo que esas personas estaban expresando. Con lo cual, lo que hemos hecho durante todos estos años es partir de la base de que el estado de salud emocional y bienestar mental es algo a lo que de una forma u otra tiene que provenir, como ya he dicho, del exterior hacia nosotros. Pero desde hace 2600 años, toda la bibliografía y todas las personas que han pasado por el mundo nos han dicho que no, que es algo hacia lo que nos tenemos que dirigir. ¿Por qué digo esto? Porque existe lo que se llama una disfunción innata. Esto es muy importante, quiero que lo entendáis. Ya en muchas culturas se decía, el hinduismo le llamaba maya, que era el velo de la ilusión. El budismo le llamaba dukkha, que era como sufrimiento. Incluso el cristianismo decía que el estado colectivo normal de la humanidad era el pecado original. Pero esas eran las malas noticias. Luego estaban las buenas. Las buenas significa que para Buda, en las enseñanzas, también estaba lo que se conoce como iluminación. En el cristianismo, con Jesús, hablaba de la salvación. Vamos, que digo yo, que si estos señores lo expresaban con tanta rotundidad y además hemos construido incluso religiones alrededor de ello, es que alguna verdad habría en eso que estamos expresando. Por lo tanto, llegamos a una conclusión, que es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos. Me voy a trasladar a la antigua Grecia. Ha dicho antes, es que no recuerdo el nombre, creo que Joaquín, es que no recuerdo el nombre de la persona. Ha dicho antes el señor que ha hablado antes mía, que en el frontispicio de hoy hay unas frases que son las que marcan el hecho, ¿no? Joaquín es, pero Francisco, ya te he bautizado. Gracias, Francisco. Perdón. En el frontispicio había unas frases, ¿verdad?, que iluminaban o eran la guía para sus estudiantes. Bueno, eso también pasaba en el oráculo más famoso de la antigua Grecia, que era el templo de Delfos. Las personas iban a los oráculos para, por decirlo así, saber qué tenían que hacer ante las eventualidades del día a día. Iban al oráculo
para iluminarse o instruirse sobre cómo debían obrar. Y en el frontis del templo del que estamos hablando había dos frases. Una, conócete a ti mismo. Eso hace 2600 años. Y la otra era, de nada demasiado. Conócete a ti mismo venía básicamente a expresar lo siguiente. Lo voy a hacer con una pequeña historia. Decían que había un samurái muy guerrero, como diríamos en Andalucía, que se arrancaba en un cuarto de vuelta, que fue a ver a un anciano maestro zen y le dijo: maestro, quiero que me expliquen los conceptos de cielo y de infierno, porque es que no los acabo de entender. Pero el monje, mirándolo, le replicó con desprecio: no eres más que un patán y no puedo malgastar mi tiempo con tus tonterías. El samurái, herido en su honor, montó en cólera y, desenvainando la espada, exclamó: tu impertinencia te costará la vida. Eso, dijo entonces el maestro, eso es el infierno. Conmovido por la exactitud de las palabras del monje sobre el pensamiento que tenía y sobre la cólera que le estaba atenazando, el samurái se calmó, envainó la espada y se postró ante él agradecido por la enseñanza. Y dijo el maestro: eso es el cielo. Es decir, la súbita caída en cuenta del samurái de su propio desasosiego ilustra a la perfección la diferencia existente entre permanecer atrapados por nuestros pensamientos y nuestras emociones o darnos cuenta que estamos siendo arrastrados por ellos. Ese es el elemento esencial que nos va a llevar a disponernos a una adecuada salud emocional y bienestar mental. Vamos a ir, bueno, y también se me olvidaba, el de nada demasiado. Bueno, no admite mucha explicación, ¿verdad? Nada en exceso. Nada es veneno. Todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Si yo hoy, en vez de media hora, hablo mediodía, pues obviamente, por muy bien que lo haga, van a abandonar esta sala más pronto que tarde. Pero si hablo media hora, pues a lo mejor puede ser que hasta me aplaudáis o me digáis que bien, este muchacho algo lo que ha dicho es correcto. ¿Vale? Por eso voy hasta media hora. Mirad, la base de todo. Vamos a pasar, si os parece, estas palabras a donde entendemos que está la base. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Esta es la base de todo. El cerebro. Mirad, ¿veis? Aquí dentro. Pero lo que quizás no sabéis es que tenemos el mismo cerebro que hace 35.000 años. Nuestros antepasados en la selva ya tenían el mismo cerebro que hoy nosotros. Pero claro, estos señores no se enfrentaban a todos los estímulos, a todos los problemas, a todas las situaciones, en definitiva, a todas las cuestiones que hoy día, en este mundo moderno, nosotros nos enfrentamos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando el cerebro tiene que trabajar para unas demandas que claramente son superiores a las que podemos llevar a cabo, se estresa, se deprime, se crea ansiedad. Por eso es importante que entendamos que la clave sería el hecho de comprender que esos pensamientos, ese yo, ese diálogo interior, ese ego no narcisista, ego como palabra latina de yo, que nos acompaña en nuestro día a día, es algo que está en nuestro inconsciente, que se ha grabado en nuestro cerebro desde nuestra más tierna infancia. A los 2 años aproximadamente, que es cuando aparece la noción del egocentrismo, del yo, de lo mío, pues se nos queda para toda la vida. Y no nos damos cuenta que esos apegos que se generan es justamente lo que hace que vayamos generando ese pensamiento involuntario durante todo el día. ¿Nunca os habéis parado a pensar que hay como una voz interior que os domina, que os lleva, que es casi más superior que a esa otra mente, vamos a llamarla consciente, por más que queremos hacer algo? No debería llamar a este chico porque resulta que me ha dejado, pero cojo y lo llamo. No debería de responderle a esta persona por esto que me ha dicho, pero cojo y le respondo. No debería de tomarme otra copa, pero me la voy a tomar. Nadie se ha parado a pensar porque no es capaz de hacer una gestión. Y la pregunta es,
bueno, ¿y tanto sabe mi inconsciente sobre mí que no me deja tranquilo? ¿Tan poderoso es? Bueno, os digo que todo se graba aquí, en lo que es nuestro cerebro. Y eso establece lo que se llaman rutas sinápticas. La sinapsis, como ya sabéis, es la comunicación que se produce entre las neuronas. La sinapsis es tanto química como eléctrica. Y eso crea circuitos. Es como si yo, por ejemplo, me acerco ahora ahí al río Guadalquivir y cojo una botella de agua, pues, por ejemplo, del Tajo, y le digo a la botella, bueno, que vosotros sabéis de dónde venís, ¿eh? Ya sabéis que tenéis que desembocar en Lisboa, ni se os ocurra ir a San Lucas, ¿eh? Y echo el agua en el río Guadalquivir. ¿A dónde creéis que vaya el agua? A San Lucas. Por lo tanto, muchas personas creen echar agua de mucha calidad en su vida. Se casan, tienen hijos, tienen buenos puestos, vienen a EOI, se hacen, ganan dinero, pero al final son arrastrados por esos pensamientos, por esas emociones del día a día y pretenden que con lo externo puedan paliar esa corriente interna. Al final terminan dándose cuenta, como muy bien ha dicho Francisco, que o se dedican a la reflexión o poco tienen que hacer en ese sentido. Entonces, la cuestión es la siguiente. En el día a día, la mayoría de las cuestiones que ve un psicólogo en su consulta tienen que ver con que las personas patologizan la vida cotidiana. Patologizar es hacer un sufrimiento de lo cotidiano. Y uno, cuando hace un sufrimiento de lo cotidiano, por fuerza está todo el día sufriendo, claro, porque como es cotidiano, la misma palabra lo dice. La cuestión sería que el hecho es cómo podemos llegar a gestionar, cómo podemos llegar a darnos cuenta de ese sistema de creencia que nos somete y esas emociones que nos arrastran. Bueno, la buena noticia es que este mismo cerebro que nos mantiene prisioneros, que hace que nos sometamos a nuestros modelos mentales, tiene una característica que es básica, que es la plasticidad cerebral. La plasticidad hace que esas rutas sinápticas que hemos aprendido, que son como surcos, como cauces, podamos cambiarlas, podamos, por decirlo así, desviarlas. Y eso lo hacemos generando conciencia, aprendiendo a observar a esa pensadora, a ese yo, a ese ego que está dentro de todas vosotras. Por lo tanto, os voy a poner un pequeño vídeo de Fidel Delgado, que dura 3 minutitos, que va a ejemplificar un poco todo lo que estamos hablando, ¿vale? A ver si soy capaz de conseguirlo. Espero que os guste. Ustedes que todo este mecanismo lo tiene que hacer cada uno, porque además... No sé cómo ponerlo ahí, las cosas como son. Ahí no llega. Un segundito, que os lo pongo. Como veis, nuestro centro es inter y multidisciplinar, porque cuando yo no sé hacer una cosa, viene Marta y lo pone, y cuando ella no sabe, pues voy yo y también lo hago. Mirad, este vídeo es de Fidel Delgado. Fidel es un psicólogo, psiquiatra magnífico, que además os recomiendo porque usa el más absoluto sentido común para explicar las cuestiones. No sé si algunos lo conocéis. Y va a explicaros, si realmente puedo ponerlo, ahí está, qué es el ego y cómo funciona, ¿vale? No obstante, vean ustedes que todo este mecanismo lo tiene que hacer cada uno, porque además de tener neuronas espejo, todos ustedes y yo tenemos esto, que como primicia exclusiva para ustedes, se lo voy a mostrar porque es fruto de mi investigación de muchos años. ¿Cómo funciona el ego de cada uno? Pues así.
Si os percatáis, aquí pone yo, dado que algunas personas tienen ya la deformación ancestral y leen que si lo de la paz. Esto es un ego como un piano que filtra toda la vida que veo. Porque yo no veo la realidad, veo lo que veo yo. Y mi yo es muy suyo. Suyo. Así que como yo tengo que negociar con que yo quiero ser generoso, dadivoso y esplendoroso, pero por otra parte doy de sí lo que puedo, pues entonces ¿cómo me apaño? ¿Ah? Ahí tienen ustedes la biodiversidad. Unos recortan por aquí, otros recortan por allá, otros se queman, y un servidor de ustedes lo trae aquí esta tarde por si, aprovechando la calma y la lucidez, quisieran un poco ver lo que nunca vemos, porque al rato de llevar un ego puesto, que es a los 2 añitos, se te ha olvidado que lo llevas. Pero lo llevas. Te lo ve todo el mundo menos tú. Claro, es que es natural, porque yo veo a través de yo. Hay veces que cuando te sientas un poco en eso de la meditación o de la contemplación, pues si te vas un poco para atrás acabas viendo las gafillas. Pero poca gente, casi todo el mundo prefiere ver cosas esplendorosas cósmicas que su yo. No obstante, vean ustedes que todo este mecanismo lo tiene que hacer. Ahí está la clave, ¿verdad? ¿De qué forma más sencillo explicado? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, pónmelo por favor en el otro lado. Al final, de lo que estamos hablando es de aprender a observar ese yo, ese ego, esa pensadora que todas lleváis dentro. Porque ya os he dicho que de eso trata esto de la salud emocional y el bienestar mental, de aprender a observar esos pensamientos que provienen de ese yo, de ese ego, de esa llamada inconsciencia, que al fin y al cabo es lo que pilota nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que vamos a empezar en estos últimos 10 minutos a explicar cómo podemos llevar a cabo esa cuestión. No, ahí está, sí. Gracias. Mirad, Picasso lo expresó muy bien. Decía: cada individuo percibe el mundo a través de una serie de filtros. Por ello, es posible afirmar que el mundo perceptible es siempre más rico que el modelo que se tiene que él. Una anécdota de Picasso nos sirve para ilustrar dicha afirmación. Un extraño se acercó al maestro y le preguntó que por qué razón no pintaba las cosas tal y como eran en realidad. Picasso, un poco confundido, contestó: no acabo de entender lo que quiere decir. El hombre sacó una fotografía de su esposa. Mire, dijo, como esto, así es mi mujer de verdad. Picasso parecía incrédulo y respondió: es muy pequeña, ¿no? Y un poco plana, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir básicamente es que es muy importante que entendamos que esa percepción que tenemos de que nuestro yo, de que nuestro ego, de que nuestra noción de la realidad es la única, no es más que una modalidad de nosotros mismos. En realidad, lo que todos nosotros somos es un ser lleno de infinitas posibilidades, donde el ego, donde el yo, donde esa inconsciencia es solo una posibilidad, que sin duda ninguna esa posibilidad pilotará nuestra vida mientras que no seamos conscientes de que existe algo más allá. Mirad, funciona como un armario, como un gran armario. Imaginaros que todos los días cogéis la misma ropa, todos los días, desde que prácticamente habéis nacido. ¿Me podéis explicar de qué sirve el resto del armario, las otras puertas? Si todos los días vamos vestidos igual. Pasa igual con los pensamientos. El ser sería un inmenso y gran armario, donde depende de las circunstancias y depende de a dónde vayamos o la ocasión, pues cogemos unas prendas u otras. Y el ego sería
esa prenda que siempre llevamos puesta sin atender a la infinidad de posibilidades que tenemos dentro de ese armario que es nuestra conciencia. Por lo tanto, es muy importante que tengamos que el trabajo esencial de dirigirnos a una adecuada salud emocional y bienestar mental consiste en cambiar nuestra lealtad hacia ese yo construido, llamado también ego o diálogo interior. Ese, llamémosle yo habitual, para dirigir todo nuestro esfuerzo a descubrir nuestro ser, al que sí podríamos denominar nuestra verdadera naturaleza, que por supuesto está fuera de las barreras de nuestro yo construido y no puede ser contenido dentro de ella. Tenemos que estar preparados para apartarnos de ese yo construido, al que solemos llamar nuestra personalidad, e ir dejando que pierda fuerza. Es evidente que estamos acostumbrados a vivir dentro de ese yo construido, por tanto, no sabemos qué se siente al dejarnos llevar sin el freno de nuestra identidad. Nos da miedo y eso hace muy difícil que nos adentremos en los lugares oscuros y desconocidos de nuestro ser y abandonar nuestra vieja y conocida identidad. No estamos aquí diciendo que podamos de manera instantánea tomar la decisión de dejar nuestro yo y conectarnos inmediatamente con nuestro ser. La clave está, y esto es muy importante, en que no trataremos de librarnos de él. Para yo poderme poner otra prenda de ese armario, no tengo que destruir la que llevo puesta, simplemente la tengo que colgar y quitarla. Esa es una de las cuestiones más importantes por las que las personas no consiguen alcanzar una buena salud emocional y bienestar mental, porque se empeñan en destruir quienes le ha llevado a ser hasta ese momento, y lo que simplemente tenemos que apartarlo. ¿Os imagináis que quemáramos los zapatos que ya no nos están buenos? ¿Os imagináis que destruyéramos todas y cada una de las cuestiones que ya no nos sirven? Igual pasa con nosotros. Tenemos simplemente que apartarnos y dirigirnos hacia otro concepto. ¿Dónde está el problema? Y con esto voy acabando. Que la clave para que una persona se dirija a una adecuada salud emocional y bienestar mental es que acepte la incertidumbre de la vida como un elemento de oportunidad y no como amenaza. La incertidumbre es la característica más importante que tiene la existencia. Es la única característica que se mantiene a lo largo de toda nuestra existencia. Y esa incertidumbre, en vez de verla como una oportunidad, lo que hacemos es verla como una amenaza. Yo creo, Francisco, que esa será una de las cosas más importantes que se trabajará aquí en la escuela, el hecho de hacerles comprender que cuando se enfrentan a empresas, a negocios, a una pareja, a tener hijos, a la vida, esa incertidumbre es la esencia y tenemos que dirigirnos hacia ella con la confianza de que forma parte de la vida. Porque en cuanto yo la veo como una amenaza, aparece el miedo. Y cuando aparece el miedo, realmente las posibilidades de poder desarrollarnos y alcanzar una buena salud emocional y bienestar mental son prácticamente ninguna. Cuenta una fábula que había una vez un ratón que le tenía mucho miedo a los gatos. Y fue a un maestro y le dijo: maestro, ¿me conviertes por favor en gato, que tengo miedo de ello, que soy ratón? Bueno, y el mago lo convirtió en gato. Pero cuando fue gato empezó a temerle a los perros, claro, lógicamente. Y le dijo otra vez que por favor fuera y lo convirtiera en perro. Pero claro, cuando lo convirtió en perro empezó a temer a la pantera, claro. Y fue otra vez y le dijo que lo convirtiera en pantera. Y cuando fue pantera, temía al cazador. Y cuando fue otra vez a decirle que lo convirtiera al cazador, el mago lo transformó en ratón. Porque le dijo: al que tiene alma de ratón, nadie le quita el miedo. De eso trata trabajar la propia salud emocional y bienestar mental. Apartar nuestra alma de ratón, en este caso de ratona, que todas la tenemos, y dirigirnos hacia lo que es verdaderamente nuestro ser. Para ello, tenemos que cuidar cada momento y cuidaremos todo nuestro tiempo. No imaginaros la satisfacción que es estar aquí y ver cómo estáis observando y estáis mirando. Estáis cuidando cada momento que estáis dedicando atención hacia esta persona y hacia esta situación. Con eso estaréis cuidando cada momento. ¿Cuál es el problema? Pues que tratamos cada momento como si fuera un medio para cumplir una finalidad, como un obstáculo a superar, como un enemigo, en vez de darnos cuenta que la clave que tiene el momento presente es que es el único momento donde podemos vivir, donde podemos estar y donde podemos existir. Por lo tanto, y termino ya con esto, hasta que lo inconsciente no se haga consciente,
el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Nuestro destino, básicamente, es crecer, evolucionar, trascender, dirigirnos hacia la conciencia. Por eso, las claves que facilitarán este proceso es, primero, creer. Debemos creer que vamos a llevar a cabo ese proceso de aprendizaje. En segundo, querer. En tercer lugar, las expectativas que tengamos, lo que esperemos. Cuarto, trabajo, voluntad, dedicación. Y por último, tiempo. Tenemos que dedicarle un tiempo. Por eso es un proceso. De ahí que cuando dejo de ser lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Hasta ahí tenemos que dirigirnos, hacia allí tenemos que ir. Así trataremos el momento presente con aceptación, con gozo y con entusiasmo. Si lo que está en el momento presente es lo que tenemos, eso es lo que hay. Si se nos ha pinchado la rueda del coche, esa rueda que estamos cambiando es la única situación que tenemos en ese momento. De ahí que a lo mejor no podemos derivar gozo, pero sí podemos derivar aceptación. Cuando derivamos aceptación, estamos derivando bienestar. Si disfrutamos de cambiar la rueda de nuestro coche, estamos gozando cambiando la rueda de nuestro coche. Y si además resulta que lo hacemos con entusiasmo, porque nos va a llevar a un buen sitio, pues resulta que cambiar la rueda del coche, que era un obstáculo, lo hemos convertido en un elemento que forma parte de nuestro presente, de nuestro momento. Por último, la psicología en tu vida. Esta frase me gusta decirla porque creo que es con la que debería de terminar este taller. Y es que lo más importante que una persona puede hacer en la vida es cambiar una vida en el transcurso de su vida. Si hoy, aunque sea muy modestamente, he contribuido a dirigiros y a investigar y a que seáis algo más atrevidos a la hora de mirar vuestra conciencia, esta media hora estará por bien dada y por bien enterada. Espero que haya sido así. Muchísimas gracias por vuestra atención.